para compartir con nosotros lo que está ocurriendo en Suecia con datos administrativos para fines estadísticos y también los procesos que utilizan de control de calidad junto con esto. Entonces, también quisiera dar la bienvenida a todos que están en nuestra sala. Tenemos servicio de interpretación disponible en francés y español. Pueden utilizarlo haciendo clic en la parte inferior de la pantalla donde dice interpretación y seleccionan el idioma de preferencia. Voy a esperar unos minutos más para que todos puedan entrar a la sala y ya seguiremos con nuestro encuentro. Muchas gracias. Muy bien, ya hemos aguardado 5 minutos entonces. Bienvenidos a todos. Bienvenido, Ulf. Me gustaría invitar a Ulf que empiece con la visión general del sistema de registro de SCB. Muchas gracias. Soy Ulf Dunell. Soy estratega de datos en Suecia y quisiera empezar diciendo que es un gusto haber sido invitado para este encuentro. Espero espero hablar en una velocidad suficiente para que se pueda traducir a los demás idiomas. Voy a empezar a compartir entonces mi pantalla. Quiero ver si están viendo esta diapositiva. Precisa entrar en modo de presentación, lo único. Gracias. Como dijiste, Isabela, me gustaría compartir un poco sobre nuestro sistema de datos y, si posible, entraremos en la parte más profunda de arquitectura. Y finalmente, mi colega Antonio, que está aquí a mi lado, va a hablar algo sobre la calidad y el control de calidad que trabajamos dentro del sistema, principalmente en los censos basados en los registros. Entonces, vamos a hablar un poco sobre los datos. Hay muchas ventajas de usar estos datos y hemos estado usándolos desde los años 70. Entonces, ya más una experiencia de más de eh, 50 años. Pero también hay muchos desafíos porque dependemos de los propietarios de los datos y cómo cambian su sistema de registro. Entonces, una vez más, tenemos que tener una buena cooperación con los proveedores de datos. Esto es esencial para poder utilizarlos. Me gustaría decir algo sobre los diferentes puntos. Aquí voy a empezar con el tercero. Estamos intentando pensar de una manera más amplia de lo que utilizamos cuando se combinan las fuentes
y se intenta crear nuevas variables. La otra experiencia es que el sistema debe ser flexible si tienen un registro o datos para el uso de la estadística, no se utiliza solamente para un propósito o un uso. Una vez más, es un nuevo campo para investigar, entonces hay muchas posibilidades. En tercer lugar, es importante para el sistema tener buenos vínculos. Son esenciales para un buen sistema. Perdón, disculpe interrumperte. Hay que entrar en el modo de presentación porque si no, no la vemos. No estoy tan especialista en Zoom. Un instante. Muy bien, ahora sí. Entonces seguiré con esta parte. Entonces los datos son esenciales para el sistema, son el tipo de garantía contra errores, para tener buenas definiciones, informaciones sobre los cambios y también para tener conocimiento de lo que realmente estamos comparando. También es muy eficiente para los sistemas de producción, si está activo, si tenemos metadatos activos. Y finalmente, no podemos olvidar la protección de la integridad de los datos. La siguiente diapositiva es sobre qué contiene registros base. Vamos a hablar de esto más adelante, que son algún sentidos más técnicos en este sentido. También hay otros registros estadísticos que es importante que estén conectados entre ellos, y esto incluye variables estándar, variables fundamentales. Después, los diferentes objetos en diferentes registros básicos, pero también eh, el vínculo entre registros básicos y estadísticos, y esto es muy importante para todo el sistema. También variables estandarizadas, podemos usar algunos ejemplos en que, por ejemplo, en la educación, ocupación, son variables importantes, y también todos usamos métodos de estadísticos de registro, y Anton va a hablar un poco más sobre esto. Los metadatos, una vez más, son esenciales para todo el sistema, y también las herramientas de TI y reglas para la protección de la integridad de los datos. Este es nuestro sistema estadístico en Suecia, que se basa en estos tres que están en el centro, los tres registros que están justo al medio. Primero, el registro total de la población, que incluye identificador importante, que es un código PIN, o sea, un número de identificación personal, eso significa PIN. Y el otro registro importante es el registro comercial, que es el BIN, que también es un identificador muy importante, el BIN, número de identificación de business, de comercio. Y después tenemos otros registros muy importantes, que son los inmobiliarios, de bienes inmuebles, que tienen identificadores también. Entonces pueden conectar estos tres puntos entre ellos
a través de los identificadores, pero también es posible conectar cada uno de estos registros base dentro de su propio sistema. Entonces, por ejemplo, para un registro total de la población pueden conectar todos los registros estadísticos verdes acá arriba, con el mercado laboral, población, también la parte de finanzas, etcétera. Entonces sería esta la base de todo el sistema que estamos usando hoy en estadística. ¿Qué son entonces estos registros de base? Podemos decir que es una especie de centro o esfera. Entonces, una vez más, tenemos aquí el registro de toda la población, que es un registro de base para toda la esfera de la población y para todos los ámbitos estadísticos conectados. También es muy importante definir la población a través de los diferentes tipos de objeto. Por ejemplo, aquí hay dos tipos de objeto importantes que son los individuales. También es actualizado continuamente. Entonces, esto se actualiza todos los días. Tenemos notificaciones de cada una de estos tres registros de base. También contiene datos históricos para poder tener un aspecto longitudinal. Es posible seguir una órbita a lo largo del tiempo para cada año o para cada tarea, haciendo estas estadísticas. Esto también es independiente de otros registros de base que pueden ser seguidos. Por ejemplo, para las estadísticas sociales se concentra más en la esfera de la población. Como dije, tiene conexiones o vínculos con otras bases de registros y también trae otras variables importantes o datos solamente temporales. Entonces, estos datos con marca de tiempo son muy importantes para los registros. También podemos decir algo más sobre las características de estos tres registros básicos. Son importantes para todo el sistema y es importante que sean de la mejor calidad posible y que también sean muy bien documentados. Deben cubrir toda la población objetivo lo máximo posible. También son una contribución importante para la calidad de las estadísticas, para los outputs, los resultados, y es utilizado para medir una supercobertura o subcobertura de los otros registros y la calidad de las encuestas. Yo diría que cubre 90% o cerca de 100%. Les voy a dar un ejemplo de los registros de toda la población. Tenemos algunos, una parte de subcobertura y una parte de esto tiene que ver con una parte de la población que ha inmigrado a Suecia de algún tiempo atrás y ellos decidieron volver al país del cual vinieron, pero no informaron al departamento de impuestos, entonces hay una subcobertura. Entonces yo creo que hay que ver quién está haciendo esto, pero unos años atrás pensamos también en una estimativa en 90.000 o algo así, y la población de Suecia es 10 millones, entonces más o menos podemos tener una idea. Entonces ya les voy a dar un ejemplo de, en nuestros registros las personas tienen que estar en un año, las personas que se quedan en Suecia por menos de un año no están en el registro, pueden ser alumnos. Estamos aquí por algunos meses o semestres. También pueden trabajar temporariamente por algunos meses. Entonces, en este caso, no están cubiertos por el sistema. También podrían ser inmigrantes ilegales, pero no tenemos
un número aproximado de esto, pero no son muchos. Es importante entonces usar todo esto como un marco de ejemplo y también es importante que todo esto sea incluido. Todo lo que ustedes quieren estudiar debe ser incluido aquí. También puede ser usado para estadísticas demográficas y para estudios longitudinales. Entonces se utiliza de una manera más amplia. También trabajamos con lo que llamamos de poblaciones estandarizadas o marcos estandarizados, que son del registro mercantil o comercial, el registro de la población. Entonces, en la parte comercial tenemos cuatro marcos estandarizados. Tenemos lo más importante es la versión de noviembre. Tenemos una versión, cuatro versiones a lo largo del año y en noviembre la mayoría de las muestras tiene que ver con este marco, pero también tenemos, mm, también podemos tener algunas muestras complementarias y esto se utiliza para las estadísticas del comercio. También lo que llamamos, lo que llamamos una versión de marzo, una versión de mayo, que se usan como muestras suplementarias. Y si seguimos entonces con relación al registro de la población, también tenemos aquí un marco para una versión del 31 de diciembre para las estadísticas sociales. Entonces, esto es un ejemplo y podemos compararlo con la cantidad del restante del año. También tenemos como identificador el PIN, un número de identificación personal para el registro de la población. Y estamos usando este PIN desde el 1977. Entonces, cuando, por ejemplo, en mi caso, aquí, en el ejemplo que dije, la persona nació el 23 de agosto del 64, puede ver que el código de PIN de esta persona es 64. Se agarran los primeros dígitos, después hay una cantidad 08 y después el día de nacimiento, que es 23, pero podría haber más personas que nacieron ese día, por supuesto. Entonces es importante tener estos cuatro últimos dígitos, números que lo hacen con que sea único para cada persona. Los, entonces los primeros números tienen que ver con el número de nacimiento, porque los tres números son incluidos si sos hombre o mujer. Si fuera un nombre impar, quiere decir que es un hombre, si es un número par, mujer. Entonces, yo tengo un 7, entonces esto está conectado de la manera correcta. Y bueno, entonces esto también existe un número de verificación, que es un número único que también va al sistema y que acompaña para ver la identificación de este número. Todo esto es muy importante para que el sistema pueda tener este identificador para acompañar el registro de la población. Por supuesto que también tenemos identificadores en el registro em, comercial. Voy a mencionar dos de ellos, pero aquí tenemos unidades estadísticas muy específicas. Entonces tenemos el EU, que es la unidad empresarial, KAU, que es el tipo de unidad, unidad por tipo de actividad, y después LKAU sería por tipo de actividad local. Entonces después están unidades de
se usa el código de actividad y la última unidad usa otro identificador que es este número local que también es un número único. Como estos son 8 números, pero yo creo que ahora vamos a precisar hacer una serie de 9 números porque hay algunos que vamos a precisar ajustarlo, pero les voy a dar también algunos ejemplos de variables muy importantes y la mayoría de ellas son clasificaciones. Acá tienen algunos ejemplos importantes del lado. em, Lo que se basa entonces el código de actividad que tiene que ver con la clasificación industrial estándar y SIC. En Europa tenemos una versión de este código, en Suecia es lo que llamamos ISIC. Diferentes palabras, pero están muy conectadas uno con el otro. Tenemos otras clasificaciones importantes del lado comercial que tienen que ver con los formularios legales, o sea, este sector, la propiedad, códigos geográficos, incluyendo los condados o municipalidades. El tercero, entonces, es la dirección. Y esto incluye el nombre de la calle, el número de la calle, código postal, ciudad y la localización y las coordenadas. Entonces yo creo que esta sección entonces es un punto de las coordenadas realmente. Pero esto también es importante trabajar junto a esto porque por algún tiempo ellos tenían calles específicas que se llamaban de manera igual, pero también estaban dentro de estas coordinaciones porque se escribía dos calles iguales, pero tenía que haber algún diferenciador en el registro. Entonces necesitamos las coordenadas para, si no sabemos em, el nombre, puede ser difícil cuál es exactamente el que está incluido en este registro específico. Una vez más, estos tres identificadores para estos tres radios base son bastante importantes. Por último, quisiera decir brevemente algo acerca de los sensores basados en regencia y cómo utilizamos los padrones base. Como pueden ver aquí, estamos utilizando los tres para hacer un censo basado en padrones, como empezamos con la información del padrón de negocios, luego tenemos la información del padrón de la población y el padrón de la base inmobiliaria. Para esto, una estadística en todas estas áreas, desde el empleo hasta los edificios. Por ejemplo, como para el empleo necesitamos utilizar la el estado de cuenta de ingresos. El estado de cuenta de ingresos nos da información. El código, luego también tenemos salario, ingresos y tenemos información acerca del lugar de trabajo, dónde trabaja la persona. Y tenemos el código BIN. Entonces, conectamos estos tres padrones base para tener estadísticas. Hacemos un censo basado totalmente en los padrones. Creo que vamos a omitir esta diapositiva, vamos a esta otra, donde brevemente la última parte, cuando estamos haciendo los censos basados en padrones, la última vez fue en 2011 y nos faltaba el registro de vivienda. Entonces tomamos la decisión con el gobierno, me parece que fue hace casi 5 años antes de eso, de que íbamos a empezar a establecer un nuevo registro o padrón de vivienda. Luego trabajamos juntos con un mapeo y una agencia de mapeo y catastral y una agencia fiscal. Y junto con los municipios que están estableciendo las direcciones desde el principio, estas corporaciones, cuando
Esta cooperación fue muy esencial para nosotros para establecer un padrón de vivienda y para poder hacer estos censos basados totalmente en padrones. Hablaremos más de esto más adelante. Esta es la última diapositiva que tengo y esta, de hecho, demuestra cómo trabajamos en conjunto, trabajamos muy de cerca con el proveedor de datos, con el dueño de los datos. Pueden ver que tenemos nuestro proceso estadístico donde procesamos, analizamos, diseminamos los datos, cómo transformamos realmente los datos eh, en datos estadísticos, pero también tenemos un proceso previo a esto. El proveedor de los datos también hace lo mismo, pero lo hacen para el propósito de datos administrativos. Ellos recolectan los datos, los procesan, los analizan, los diseminan y comunican también. Por eso es muy importante para nosotros cuando tenemos estos datos administrativos, contar con los metadatos de lo que se ha hecho, los datos proporcionados, cómo se generan los datos desde el lado de la recolección y lo que se está haciendo, tener los datos para los fines administrativos y hacer esa discriminación. Por eso es tan importante contar con los metadatos también para esto. Con esta última diapositiva quiero darles las gracias por su atención y ahora cedo mi palabra a espero que me escuchen. A Patrick, ¿me oyen? Sí, te oímos muy bien. Gracias, gracias. Pues gracias. Sería perfecto si pudieran seguir controlando las diapositivas. Yo lo hago por ti. Tú dime cuando tenga que cambiar. Sí, tengo ahí algunas animaciones. Primero que nada, muchas gracias a los organizadores por darme la oportunidad de hablar acerca de nuestro sistema de padrón desde la perspectiva de su arquitectura. Esta presentación es más espectacular probablemente en mi mente porque son las cosas sorprendentes que ocurren dentro del sistema del padrón, pero me gustaría describir eh, un poco lo que es la arquitectura, un poco lo que llamamos la arquitectura empresarial, porque la capacidad de manejar estos registros base, estos padrones base, es una de las capacidades clave que tenemos en estadísticas en Suecia. Entonces, les presentaré un par de diapositivas que describen primero la arquitectura en general y luego la arquitectura empresarial en Statistics Sweden. Y luego vamos a hablar acerca de las cosas que entran en juego para nuestro sistema de padrones. Me parece es que espero que me puedan oír. Estoy en Nairobi, estoy en un edificio, estoy afuera, en exteriores. Espero que el sonido esté bien. Sí, sin problema, sin problema. En esta presentación menciono un par de estándares, de normas. Quizá pudiera contarles un poco acerca de mí. Trabajo en Statistics Sweden como arquitecto empresarial y en arquitecto de negocios. Mi rol aquí en Statistics Sweden es que trabajo mucho con estas normas internacionales y para hacer que nuestros sistemas de producción confirmen con ellas, cumplan con estas normas. Mi formación y mi experiencia previa ha sido trabajar mucho con nuestras cuentas nacionales, donde utilizamos estas normas, pero como ustedes saben, por ejemplo, CDMX, el intercambio de datos estadísticos y metadatos se utiliza en todas partes para intercambiar información estadística. Creo que muchos de ustedes lo conocen, la iniciativa de documentación de datos es una norma importante y también tenemos GSIM, que es nuestro modelo de información que utilizamos en Statistics Sweden y ahí hacemos prácticamente todo. Cuando diseñamos sistemas de producción de diseño, cualquier cosa, nos basamos bastante en el modelo de información GSIM, luego también utilizamos GSBPM, el modelo de proceso de negocios estadístico genérico. Entonces, estas abreviaciones van a ir saliendo en esta presentación, pero creo que ya ustedes conocen la gran mayoría.
Siguiente diapositiva. ¿Qué es la arquitectura y por qué necesitamos de la arquitectura? Bueno, podemos presionar aquí eh, el botón y decir que arquitectura se trata de crear un plan estructurado antes de que empiece el desarrollo, define lo que debe hacerse, cómo debe organizarse y se asegura que todos los componentes funcionen sin problemas en vez de dejar los resultados a la casualidad. Me parece que este enunciado captura bastante de qué trata la arquitectura. Aquí yo le pedí a mi ChatGPT que me generara una imagen donde se esté construyendo una casa sin planos arquitectónicos ni planos de ningún tipo. Y como pueden ver, todo el mundo está frustrado, está saliendo agua por todas partes, hay diferentes estructuras, diferentes personas trabajando a la vez en el techo, en otras partes, sin orden. Aquí es donde la arquitectura entra en juego. Se tiene que tener un plan, cómo diseñar, cómo empezar con los cimientos, luego hacer los muros, luego el techo, el piso, etcétera. Esto es una ilustración bastante buena de por qué necesitamos una arquitectura que nos permita diseñar nuestros sistemas. Ahora les voy a hablar un poco más acerca de la compatibilidad con el padrón base. La arquitectura es vital al desarrollar compatibilidad o soporte para padrones base y un sistema de padrones, porque permite que la información fluya, que los procesos de negocios, los metadatos y los sistemas informáticos se integren y sean coherentes. Sin una buena base de arquitectura, el riesgo es que las soluciones sean fragmentadas con ineficiencias, inconsistencias de datos y mala interoperabilidad. Por eso conviene contar con este tipo de plan, esta estructura, esta arquitectura para evitar, por ejemplo, estas inconsistencias de datos y mala interoperabilidad, porque la interoperabilidad es uno de los aspectos clave de nuestros padrones, porque queremos usarlos, por ejemplo, eh, para estas actividades como la producción de estadísticas. Ahora les voy a hablar un poco acerca de la arquitectura empresarial. Pueden ver que la arquitectura empresarial es como un plano de una oficina nacional de estadísticas. Es como la imagen general, cuál es la imagen general para una oficina nacional de estadísticas. El objetivo es alinear a la informática con esta estrategia de negocios, mejorar la eficiencia, reducir la complejidad y apoyar la toma de decisiones y la planificación futura. De eso trata la arquitectura empresarial. En una oficina de estadísticas nacionales podemos dividirla en tres categorías. Típicamente tenemos las capacidades para la dirección gubernamental, la organización, por ejemplo, cómo finanzas maneja a otras cooperaciones. Esto es como a nivel gerencial. Luego tenemos las capacidades empresariales clave. Aquí se producen las estadísticas, por ejemplo, la capacidad de hacer recolección de datos con una copia para que podamos tener, por ejemplo, la diseminación a través de informes internacionales, a través de SDMX, podría ser otra capacidad de tener una oficina estadística nacional. Y luego en la parte de abajo podemos ver las capacidades de apoyo, típicamente como informática o TI o redes de gestión, ese tipo de cosas. Y ahora vamos a hacer zoom vamos a ver qué contiene una capacidad. Y primero que nada, tenemos la organización o gente trabajando dentro de esta capacidad típicamente. Luego tenemos legislación. Debemos tener leyes y regulaciones acerca de lo que la capacidad puede hacer. Típicamente muchos países tienen
leyes sobre estadísticas y se tiene un código de conducta y este tipo de cosas que controlan lo que se puede hacer y cómo se debe hacer. También dentro de la capacidad tenemos información, típicamente se va a tratar de bases de datos, tablas, almacenamiento, pero también podría ser cualquier, a este nivel empresarial, podría ser todo tipo de información que se necesite para llevar a cabo esta capacidad y por supuesto tenemos sistemas de TI dentro de la capacidad y tenemos procesos. Las capacidades describen lo que una organización necesita lograr, sus objetivos, sus metas. Típicamente va a ser un marco para esas capacidades. En algún momento, la gerencia de Statistics Sweden decidió que Statistics Sweden necesitaba desarrollar la capacidad de gestionar el padrón base. Entonces, esa fue una decisión de que necesitábamos empezar a construirlo, armarlo, que mostró lo que podemos hacer, este padrón, este censo basado en padrones. Entonces, ese fue el objetivo, era el objetivo hacer ese censo basado en padrones. Podemos entonces ver que esta es nuestra capacidad, gestionar el padrón base en Statistics Sweden. Entonces tenemos los datos administrativos, es uno de los insumos que tenemos acuerdos de provisión con otras agencias que nos dan datos. Tenemos la organización, legislación, modelos de información, bases de datos, sistemas informáticos y procesos. ¿Qué se necesitan para crear estos padrones base? Como se mencionaba, el padrón inmobiliario, el padrón empresarial y el padrón poblacional. Estas capacidades son bastante amplias, hay muchas personas involucradas, muchos sistemas informáticos, muchos datos y procesos, pero todo es muy importante, por supuesto, y Wolf ya nos enfatizaba en los aspectos legales de todo esto. Protegemos los datos que tenemos en este tipo, dentro de este tipo de padrón. Ahora, en las siguientes diapositivas vamos a ver los sistemas informáticos, los procesos, la legislación organizacional quizá no sea tanto de interés, pero empezaremos con uno de estos sistemas informáticos para lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Aquí vemos el proceso. Los procesos que necesitamos dentro de esta capacidad son la adquisición de datos y la integración de datos, es decir, los procesos para la recolección de datos y de las fuentes administrativas y todo lo que tiene que ver con la adquisición y la integración. Necesitamos procesos que describan la limpieza de datos y la validación de datos, la gestión de datos, la vinculación, la armonización, las versiones y la gestión de cambios, el aseguramiento de calidad, la gobernanza y también necesitamos algún tipo de acceso y diseminación porque típicamente en otras encuestas, por ejemplo, se toman las muestras de estos padrones base, así que necesitamos exponer estos padrones internamente para uso interno y también asegurar la seguridad y la privacidad, por supuesto. Dentro de todo esto, me parece que Anton nos va a hablar más adelante de esto, pero se necesita una experiencia metodológica para hacer todos estos procesos, llevar a cabo todos estos procesos a fin de crear estos padrones estadísticos. Y podemos ver en la siguiente diapositiva que típicamente lo que hacemos en Statistics Sweden es que documentamos todos estos procesos a fin de asegurar los procesos y mantenerlos a lo largo del tiempo. Así podría ser los cuadros amarillos son la información que entra al paso del proceso y luego tenemos otro recuadro amarillo con información que sale de ahí. Este es el modelaje de procesos muy típico, pero documentamos nuestros procesos y me parece que esto es bastante importante con la documentación
porque si las personas dejan de trabajar en Statistics Sweden, si alguien se va, vamos a tener una buena documentación de cómo se hacen las cosas. El documentar estos procesos es bastante bueno y lo hacemos de esta forma en Statistics Sweden y son una parte importante de la arquitectura empresarial. Entonces tenemos toda esta documentación. Luego tenemos modelos de información y yo diría que esto, tanto en GSIM como DDI, me parece que no utilizamos ni GSIM ni DDI cuando diseñamos los modelos de información para nuestros padrones base. Creo que no se habían inventado todavía. Quizá utilizamos algún tipo de predecesor de GSIM. Había un modelo llamado Neuchâtel que probablemente fue lo que usamos para diseñar estos padrones. Es quizá lo que debemos haber utilizado, pero hoy estamos diseñando sistemas para el manejo de estos padrones base. Probablemente se harían con GSIM o DDI, o hay muchos productos de fuente abierta interesantes. Por ejemplo, he visto algunos para padrones empresariales que son muy interesantes, pero en Statistics Sweden en ese momento habíamos creado estos sistemas y estos registros, estos padrones. Entonces, estos estándares y el código de fuente abierta no eran tan maduros todavía, así que tuvimos que construir la mayoría de estos sistemas, pero se basan en GSIM porque GSIM tiene bastante sentido común y bastante lógica. Entonces, yo diría que basamos nuestra información bastante en GSIM. Eso es muy importante, que tengamos buena documentación o información en todos los datos dentro del sistema de padrones en la producción. Y aquí tenemos los tipos de sistemas informáticos, plataformas que se necesitan para la producción de los padrones base. Por supuesto, necesitamos algún tipo de sistema de recolección de datos donde podamos hacer validación temprana, que no permitamos que haya muchos errores que lleguen a producción, sino que podamos detectar los errores muy obvios muy al principio en la producción. Para eso necesitamos tener buenos sistemas de recolección de datos y vamos a necesitar integración de datos y plataformas de procesamiento. Necesitamos sistemas de gestión de metadatos y aquí yo diría que en Statistics Sweden hemos construido nuestros propios sistemas de metadatos. Hoy existen alternativas para utilizar cuando no se tiene que construir estos sistemas de gestión de metadatos por nuestra propia cuenta, sino que se puede utilizar fuente abierta o buscar que existe. Necesitamos almacenamiento de datos y control de versiones. Eso es muy importante que lo mencionemos, que contemos con un buen soporte para el control de versiones al almacenar los datos, y también necesitamos aseguramiento de calidad, herramientas de validación, análisis y procesamiento estadístico cuando queremos hacer, por ejemplo, algún análisis que necesitamos. Para eso necesitamos algún tipo de software que lleve a cabo estas acciones y el acceso a las plataformas de diseminación. Me parece que cuando estamos reportando los datos del censo a Eurostat, utilizamos SDMX, XRE se llama. Entonces ahí es cuando reportamos los datos del censo, y por supuesto necesitamos buena infraestructura de seguridad y gobernanza para poder asegurar el cumplimiento con los marcos legales y la privacidad, y un control de acceso basado en roles. Me parece que vamos a la siguiente, y aquí al final quiero enfatizar el uso de cualquier tipo de norma. Es muy, muy bueno es muy bueno basar tus soluciones en estas normas, como mencionaba. Debo decir que el sistema de Statistics Sweden se basa mucho en GSIM, pero cuando lo hicimos no teníamos
la versión de GSIM que lleva ya un par de años. Teníamos algo anterior, entonces tuvimos que hacer mucho trabajo por nuestra propia cuenta para diseñar todos los registros. No tuvimos la ayuda de GSIM, no contamos con GSIM en ese momento. Y me parece que esa es la última diapositiva. Para mí, espero que esto les haya dado una idea general de cómo funciona Statistics Sweden con la arquitectura empresarial, las capacidades y también la importancia de contar con una capacidad especial en su organización para el manejo y la gestión de estos padrones base, las partes de la información, los procesos, las soluciones informáticas y el, eh, la gente y la legislación. Esta sería mi última diapositiva. Muchísimas gracias, Patrick, por tu presentación. Me parece que podemos detenernos aquí para ver si hay preguntas para mi presentación y la de Patrick. Si queremos hacerlo, no sé, Isabela, si vayamos a hacerlo a través de un chat, a través del chat. Me parece que debido a que es un webinario, la gente puede dejar sus preguntas en el chat a medida que las presentaciones van avanzando. De momento no hay preguntas, pero también podemos abrir el micrófono de las personas si quieren hablar, así que díganos si quieren decir algo o hacer algún comentario. Gracias. Hemos disfrutado bastante de esta discusión acerca de los padrones empresariales que conforman la base del sistema de datos administrativo. Has enfatizado la importancia de contar con buenos acuerdos con socios, de tener los metadatos y vincular todo esto a través del sistema BID, que es la base de la interoperabilidad de todos los sistemas de datos. Y me parece que Patrick nos ha compartido un poco más acerca de la arquitectura técnica de sus sistemas y me parece que es muy importante y es bueno para todos los que estamos presentes saber que hubo quienes, estos pioneros que hicieron todo esto antes de nosotros sin mucha orientación, es difícil saber qué se tiene que hacer. Es muy admirable y ahora todos nos beneficiamos de eso porque podemos aprender de sus experiencias para construir esto. No estoy viendo preguntas ni manos levantadas. No veo preguntas en el chat. ¿Cómo estamos? ¿No hay preguntas? Claro que es posible también hacer preguntas después de la reunión, porque pueden escribirme o a Patrick o a Anton y intentaremos contestar las preguntas que tengan. Por supuesto, pueden hacer contacto con nosotros a cualquier momento. Si pueden, por favor, compartir en el chat sus correos electrónicos, eso les permitirá hacer preguntas, sea sobre arquitectura, digitalización, etcétera. Entonces, nuestra próxima presentación es Anthony, que va a compartir con nosotros, hablando sobre la parte de calidad. Le he compartido sus datos en el chat para que sepan con quién se están encontrando y les paso la palabra ahora entonces a Anton Johansson. Gracias. Sé que la cámara está un poco borroneada, pero estoy aquí. Espero que consigan ver la presentación. Sí, está bien y está en modo presentación. Gracias. Soy Anthony Johnson. Trabajo con estadísticas aquí en Suecia y bueno, haré esta pequeña presentación o discusión sobre
calidad en datos administrativos. Y esto empezó del lado del servicio de las estadísticas, muchos datos de entrevistas y en los últimos años he pasado más al tema de los registros, padrones y datos administrativos y puedo ver muchas similaridades entre estas dos áreas. Por eso quería conversar hoy sobre un poco de la importancia de la colaboración y la colaboración con Ulf y Patrick que han mencionado esto, qué importante que es esto. Entonces les voy a dar algunos ejemplos, empezando con que el tema de la calidad, que es algo que construimos juntos, no se trataba de tener tenemos que tener la perspectiva humana de cómo trabajamos con los datos, con los registros, cómo colaboramos con los demás. Y esa curiosidad trae mejora. Entonces espero que les parezca que esto puede ser inspirador de alguna manera. Entonces, si empezamos con los datos administrativos, ¿de qué se trata? Puede significar muchas cosas. Esta es una descripción de Eurostat. En su manual dicen que datos administrativos se refieren a unidades y datos extraídos de fuentes administrativas. Son recopilados para el propósito de registro, transacción y mantenimiento de registros, generalmente durante la entrega de un servicio por parte de la fuente administrativa. No son recopilados primariamente para investigación o para propósitos estadísticos. Incluyen datos de registro administrativo, a veces con identificadores únicos, y también datos de transacción administrativa. Los datos pretenden cumplir con un propósito, pero muchas veces ese propósito no es estadístico. Entonces, esto es un concepto muy amplio. Puede incluir registros bien estructurados, como los que ya hemos mencionado un poco en la presentación anterior, y esto puede ser ampliamente utilizado por varios actores, pero también hay datos administrativos que en sí mismos pueden no tener valor, es como un subproducto del proceso administrativo. Por ejemplo, si obtenemos datos sobre todas las transacciones de la parte minorista, quizás no estén interesados en tener ese registro para las estadísticas, están interesados en conseguir hacer los pagos de manera correcta en su negocio. Entonces, todos nosotros tenemos experiencia en el uso de datos administrativos. Hay varias oportunidades en este uso. Se pueden reducir los costos y la carga de respuestas comparado con las encuestas tradicionales. La producción puede ser más rápida, la cobertura suele ser muy amplia y los datos pueden ser muy ricos en detalles. Pero, por supuesto, también hay algunos desafíos. Tenemos que estar conscientes de los posibles problemas de calidad. También quizás se trabaje con varios proveedores diferentes de datos y por lo tanto no haya estandarización de los datos que llegan, producciones estadísticas que tenemos que trabajar, manejar de alguna manera y también puede haber algún tipo de barrera de acceso o ilegal a los datos. Además, como pudieron ver en la presentación anterior, también cuando se trabaja con las oficinas estadísticas hay una necesidad de sistemas de producción robustos para poder recuperar y administrar los datos. Hay muchos datos que entran en las organizaciones y tenemos que administrarlos de una manera segura. Pero cuando volvemos al tema de la calidad, como sabemos, los datos administrativos fueron creados para un propósito específico, pero con frecuencia ese propósito no es estadístico. Entonces, tenemos que tener algunas precauciones y tener cuidado cuando usamos estos datos para las estadísticas, que es un uso secundario. Pero entonces surge la pregunta, ¿cómo sabemos si una fuente de datos administrativos es adecuada para los propósitos estadísticos? Y esto es lo que vamos a tratar de
dar cuenta. Podemos empezar hablando de lo que estamos acostumbrados a hablar como marco de calidad cuando hablamos de estadísticas. Este es el código de práctica de las estadísticas europeas. Hay otros marcos de calidad, pero con frecuencia son muy similares en lo que traen. Pero normalmente cuando hablamos de calidad en estadísticas, nos concentramos bastante en el lado de los resultados y las dimensiones de calidad que pueden ver aquí mencionadas, como relevancia, precisión y confiabilidad, puntualidad o un buen momento del tiempo, coherencia, comparabilidad, accesibilidad y claridad. Pero esto es el resultado estadístico que tratamos de describir para el usuario. Pero cuando trabajamos con la calidad en los datos administrativos que traemos hacia adentro de nuestra producción estadística, no es tan fácil pensar en esta calidad de resultados de la misma manera. En vez de eso, podemos tener que pensar en calidad de una otra perspectiva. Y por eso mencioné el compromiso de calidad, por ejemplo, y otros procesos estadísticos. Y estos principios pueden guiarnos en cómo evaluamos y utilizamos los datos administrativos. Y esto nos recuerda que la calidad también tiene que ver con los procesos, los métodos y la manera en que trabajamos juntos para asegurar la confiabilidad dentro de las estadísticas. Si recuerdan en la imagen que Patrick mostró con las capacidades, donde tenemos las organizaciones, las personas que tienen que procesar los sistemas de TI, todo esto es muy importante cuando trabajamos con temas de calidad y datos administrativos. Entonces les debo decir que algo muy importante es empezar con curiosidad. La calidad empieza con curiosidad. Si trabajamos con datos administrativos, tenemos que preguntarnos, a ver, estos son ejemplos de tres preguntas que ustedes pueden empezar trabajando. Por supuesto que hay muchas preguntas diferentes que podemos hacernos. Si eres una persona curiosa, seguramente tendrás tus propias preguntas. Pero la primera a la izquierda es, ¿será que los datos son lo que yo pienso que son? ¿Qué estoy mirando? Es muy importante, como Ulf mencionó, por supuesto, apropiarse del tema de la documentación, las definiciones, las variables, la codificación que recibimos de la fuente de datos para poder comprender de qué se trata estos datos que yo he recibido con los cuales voy a trabajar. Del otro lado, a la derecha, tenemos que pensar en el propósito estadístico y cómo estos datos administrativos son consistentes con el propósito, pensando en términos de cobertura, en términos de la línea del tiempo, las unidades. Pero quizás la pregunta curiosa más importante que se podría levantar cuando trabajamos con la exploración de datos administrativos es ¿qué podría realmente distorcer la imagen de estos datos? Pueden haber sesgos, datos que están faltando, ausencias, lagunas o también incentivos de informes. ¿Cuál es la calidad y la calidad que se hace dentro de la fuente de datos y cómo administran estos datos? De alguna manera, tienen que mantenerse curiosos y hacer siempre estas preguntas y otras más sobre los datos para poder tener una base más sólida de calidad. Entonces, cuando trabajamos con datos administrativos, nunca se trata de trabajar solo con los datos. Tiene que ver con personas, colaboración en gran medida. Tenemos que tener un diálogo muy fuerte con los proveedores de datos.
Tendremos que recibir acceso a los datos para entender por qué y cómo han sido creados los datos y ver si el proveedor tiene interés en garantizar la calidad. Cuando hay Después también el tema si hay otras partes interesadas que están interesadas en asegurar la calidad. Volveré a eso después. Tenemos que colaborar entonces con los proveedores de datos, pero también cuando entran los datos a nuestra propia organización, también tenemos que colaborar cuando estamos explorando estos datos administrativos. Y esto realmente es un esfuerzo de equipo. Por ejemplo, los usuarios internos de los datos tienen un rol muy importante aquí, tanto cuando exploramos nuevas fuentes de datos como cuando evaluamos las fuentes de datos ya existentes. Y también es muy importante decir que incluso si nosotros en Statistics Sweden hemos trabajado ya con estos datos hace bastante tiempo, también nuestros registros de datos también necesitamos estar preparados porque va ocurriendo cambios en estos datos. Tenemos que volver atrás y siempre fijarnos y no podemos presuponer que si hasta hoy ha sido perfecto, que va a seguir siendo perfecto. Precisamos siempre estar reevaluando la calidad de las informaciones que tenemos. Entonces, los procesos y sistemas son importantes y son muy importantes. Sin ellos, no podríamos hacer nuestro trabajo en las oficinas de estadísticas, pero tenemos que reconocer a veces que la calidad tiene que ver con las personas que están trabajando con los datos. Ellos son muy importantes. Entonces, los procesos y los sistemas nos dan estructura e informan cómo trabajamos, pero el trabajo de equipo y el diálogo es lo que nosotros necesitamos para crear confianza en los datos. Y este trabajo de equipo dentro de la organización implica diferentes competencias. Necesitamos trabajar juntos como expertos en el área, como metodología estadística y también el conocimiento de los sistemas de TI. Y una vez que tenemos todo esto, lo que podemos ver ahora es que como hay una cantidad de datos inmensos en nuestras nuevas fuentes de datos administrativos, el volumen es muy elevado. Entonces, traer un trabajo operativo en los departamentos de TI como almacenamiento, cómo debemos llevar esto a nuestros sistemas de TI, cómo lo almacenamos, cómo lo mantenemos seguro. Todo esto se hace cada vez más importante. Entonces hay un grupo más amplio que es necesario implicar cuando estamos trabajando con los datos. Y yo creo que esto es bueno porque traemos diferentes perspectivas sobre los datos. Si hay más personas trabajando con los datos, hay más oportunidades para preguntas curiosas sobre los datos. Esto también es con lo que trabajamos hoy. Intentamos trabajar, encontrar buenos procesos y trabajar con ellos para trabajar tanto con los procesos, la infraestructura y que el conocimiento humano también puedan estar juntos. Entonces trabajamos con metadatos. Catálogos son herramientas muy valiosas para nosotras para trabajar y hacer buenas estadísticas, pero también tenemos que reconocer que las personas tienen que utilizarlas y usarlas de manera correcta para poder tener buena calidad en estadísticas. Entonces, esto tenía que ver con más principios de cómo los datos y la calidad de los datos dependen de la curiosidad y la colaboración. Ahora quisiera pasar para algunos ejemplos de curiosidad y colaboración. He intentado encontrar algo que se relaciona con, con lo que hemos mencionado antes en esta presentación.
Entonces, en primer lugar, hay varios registros que nosotros ya usamos en nuestro censo basado en registros y quisiera ir al segundo punto aquí, donde se habla de registro de vivienda, porque eh, cuando se completó esto, cuando se completa esto, es posible pasar para un censo. Una vez que esto está implementado, también exige trabajo de diferentes actores, tanto para desarrollar cómo funcionará este registro y también mostrar que los datos del registro administrativo sean actualizados a lo largo del tiempo. Y esto exige esfuerzo, exigió y sigue exigiendo esfuerzo de muchas personas para que siga ocurriendo. Entonces, un poco más sobre este nuevo enlace, este vínculo en el registro de vivienda. Yo creo que fue en la primera diapositiva que mostraste, Ulf, que estas cosas llevan tiempo. Y esto también es un ejemplo de esto. La creación de este registro de vivienda es algo que nosotros en Suecia empezamos a hablar en los años 90. Y tenemos una autoridad que trabaja con este mapeo, el catastro y el registro, la autoridad de registro de la tierra que lo mantiene. Cubre todas las viviendas de Suecia y da a cada una identificación única. Al mismo tiempo, tenemos también la agencia de fiscal responsable que trabaja con el registro de las personas en estos lugares. Entonces sabemos dónde las personas viven. Entonces, si se fijan a la línea temporal, en medio de los años 90 se hizo una decisión para este método de registro de viviendas y la ley para hacer este registro eh, se implementó en el 2006 y llevó algunos años solo para construir este registro administrativo de viviendas. Y entonces el registro de los datos empezó en 2010, 2011 y entonces realmente pudimos construir el censo en el 2011. Así que estas cosas pueden tomar tiempo. Quisiera darles un poco, unas imágenes, unas ideas de por qué esto es tan tardado. Esta imagen, como pueden ustedes ver, es una imagen de casas y los edificios pueden verse muy diferentes, como pueden ver ustedes también aquí en esta imagen. Hay diferentes niveles en el piso donde están las entradas, diferentes tipos de edificios y tienen que pensar en alguna manera de tener un sistema de dar el número de identificación a cada vivienda en lo individual. No sé si alcanzan a ver y no es tan importante, pero si hay dos casas, tenemos dos casas a la izquierda, en la de arriba se puede caminar por todo el piso entre las cuatro puertas del piso de arriba, mientras que en la casa de abajo hay un pequeño muro entre ellas que las divide. Entonces, hay diferentes reglas para saber cómo numerar esas viviendas. Entonces, esto tenían que entenderlo los propietarios del padrón inmobiliario, cómo se van a numerar las viviendas de los edificios de los que soy responsable y las personas tenían que encontrar la vivienda correcta para registrar en el padrón poblacional. Entonces pueden imaginarse que esto tiene un potencial de errores de calidad, pero se requirió tiempo y mucho trabajo para poder construir, armar este padrón, este registro. Entonces, esto aquí también puedo mostrarles esta imagen, pero quería
que regresaran a ella, porque esto también es importante que nosotros entendamos quiénes están involucrados, quiénes participan en la creación de los datos que usamos para nuestras estadísticas. En Statistics Sweden estamos en la caja gris en la parte inferior izquierda, donde tenemos el registro inmobiliario y el registro poblacional total, pero no podemos tener un efecto en la calidad de los datos que nos llegan. Eso está en las manos de los dueños del registro de vivienda, los dueños de inmobiliarios, las autoridades locales en los municipios, para que lleven un rastreo de todo, un registro de todas las viviendas y que les asignen los números de identificación correctos que podamos usar como vínculo en nuestros padrones. Y a la derecha tenemos la agencia fiscal, que necesita registrar a la gente en el número correcto de vivienda también. Entonces, asegurar la precisión y el padrón de las viviendas es lo que me parece que es el interés compartido entre muchas partes distintas. Como pueden ustedes ver en esta imagen, tenemos un interés en Statistics Sweden, pero también los otros actores que participan tienen sus propios intereses para mantener esta este registro de alta calidad. Por ejemplo, las autoridades locales quieren usar los datos para planificar sus ciudades, las agencias fiscales quieren saber dónde vive la gente, eh, para saber si les afecta en el pago de los impuestos. Esto también podría ser un indicador de alguna manera al trabajar con una fuente de datos administrativos. Existe el interés de saber si los datos son de alta calidad en ese padrón o no. Si una persona es la única interesada, entonces es responsable de tratar de explicar por qué es importante mantener la calidad. Si son varias personas las que tienen un interés compartido, pueden trabajar en conjunto. Entonces, como les comentaba, la agencia fiscal sueca es responsable de llevar un control, de ver en qué vivienda está registrada cada persona, pero de hecho cada persona en Suecia que es responsable de reportar su vivienda a la agencia fiscal sueca, todos son responsables y por supuesto las personas pueden reportarlo de manera incorrecta. Se puede hacer de manera accidental, se puede tener el número incorrecto, la identificación incorrecta de vivienda, o puede ser intencional, que uno quiera registrarse en un lugar donde no vive. Si, como les decía, ¿cómo se puede evitar esto? Si se tiene un interés compartido, se puede asegurar que haya una manera de verificar la calidad. Les daré un ejemplo de cómo la agencia fiscal sueca trabajó en esto en el año anterior. Se sabe que hay un problema con la manera en que se registra en las viviendas. Se tomó un paso proactivo para evitar errores en el padrón. De hecho, se enviaron cartas a los las viviendas o las unidades familiares donde había una persona ya registrada en esa vivienda y luego otra persona que decía, yo también me voy a registrar en esta vivienda, y luego mandaron una carta diciendo, bueno, alguien se va a mudar a vivir con usted en esa vivienda, ¿es correcto? Y mandaron más o menos unas 400,000 cartas a diferentes viviendas donde alguien había informado que se iba a ir a vivir ahí, y luego preguntaron si había otra persona que fuera a mudarse a esa vivienda. Se recibió una respuesta de 170,000
viviendas y 13,000 de ellos enviaron información a la agencia fiscal diciendo que no, nadie se iba a mudar ahí, que seguramente sería un error. Luego, la agencia fiscal entonces pudo tomar acción para evitar errores en el registro. Esa es una manera de evitar registros, pero también nos obliga a nosotros en Statistics Sweden a verificar la información y tomar en cuenta que esta es una indicación de que puede haber errores en el padrón. Algunos comentarios finales: asegurar la calidad en los datos administrativos es algo que hacemos todos juntos. Empieza con la curiosidad, preguntando cómo se generan los datos y cómo se pueden mejorar. Requiere una responsabilidad compartida, colaboración y trabajo en equipo, tanto dentro de las organizaciones como con proveedores de datos externos. Y la calidad siempre empieza con la gente. Los procesos y los sistemas informáticos son herramientas de gran importancia, pero es un esfuerzo humano que asegura precisión y calidad. Así que debemos evaluar que tanto las fuentes nuevas como las que ya tenemos sean correctas. Juntos, la curiosidad y la colaboración es lo que hace que los datos administrativos sean confiables y sean valiosos. Se me olvidó poner aquí gracias en esta diapositiva, pero gracias por este espacio. Me parece que vamos a abrir para preguntas de nuevo. Muchas gracias, Anton. Se agradece bastante. De hecho, tenemos preguntas en el chat. Pueden leerlas y decidir quién va a responder. Una pregunta de Sara Ndunda de las Estadísticas Nacionales de Kenia. Quiere saber acerca de los requisitos de infraestructura y habilidades para producir resultados de población y censo utilizando registros administrativos. ¿Cuánto tardó Statistics Sweden para establecer la capacidad necesaria en términos de sus habilidades, el hardware, el software y la infraestructura? ¿Y qué consejo darían a una oficina nacional de estadísticas que desee seguir el mismo camino? También es una pregunta bastante amplia porque hemos hecho esto desde hace varios años y estamos en este periodo en el que empezamos nuestro camino, nuestra travesía utilizando datos administrativos, pero por supuesto se necesita software y herramientas para poderlo hacer. Y también depende, porque muchas de las herramientas que se usan hoy se pueden utilizar para datos administrativos. Podrían haber algunos desafíos, como ya se mencionaba, respecto al almacenaje, porque eh, hay algunos datos que llegan a través de las oficinas estadísticas, pero yo creo que las herramientas que utilizamos ahora para trabajar con los datos administrativos son los mismos que utilizamos con los datos de las encuestas, de hecho. Así que estamos utilizando SAS, estamos utilizando R y otras herramientas informáticas para la producción de los datos administrativos y los datos de servidor. Otra cuestión es acerca de las habilidades. Estamos trabajando con la misma gente que tiene una formación estadística. Están trabajando con datos administrativos, pero podría ser una nueva forma de pensar o de manejar los datos, pero creo que como eh, se puede hacer bastante con la decisión estadística. Muchos NSI, Asociaciones Nacionales Estadísticas, están hablando de contar con científicos de datos. Por supuesto, también son importantes, pero me parece que hay una cantidad incluso mayor de ellos en los datos. Estamos hablando de datos grandes de Internet, de sitios web y luego, por supuesto, hay algunos datos. Entonces, no sé, si revisamos 50 años de experiencia, estamos usando lo mismo. De hecho, eh, expertos en servicio, personas expertas en estadísticas que trabajan con datos administrativos. Patrick, ¿tienes tú?
¿Alguna otra respuesta a las preguntas? Parece que perdimos ah, contacto con Kenia. Bueno, quiero añadir algo. Me parece que también en la primera diapositiva era cuál es la importancia de estos padrones base, que se necesitan conseguirlos, cuáles son los objetos que se necesitan conseguir y cómo se crean estos objetos a partir de los datos que se tienen y cuáles son las poblaciones que se quieren identificar en los padrones base. Y eso es bastante básico, la metodología estadística, pensar qué son estos datos y cómo queremos vincularlos. Hay que pensar bastante en estas cosas. Y sí, también, dado que hemos apoyado a muchos países más para saber cómo trabajar con sus datos y luego lo comentamos con el staff que está trabajando con datos de servicio. Por ejemplo, se ha hecho mucho en los Balcanes, en Europa y los apoyamos y empezamos a hablar con el personal que está trabajando en eso. Desde el principio están pensando en alguna otra manera, pero necesitamos tener un enfoque estadístico si es que vamos a cambiar esto. De nuevo, como decía, yo no creo que para este fin se necesiten científicos de datos. De hecho, quizá para recolectar otros datos, por ejemplo, datos móviles, etcétera, eso para eso sí se puede necesitar tener las capacidades, habilidades. Espero que hayamos respondido la pregunta. Me parece que es un buen punto de inicio y como decías, la gente les puede contactar individualmente si tienen preguntas. Hay otra pregunta más que es de Björn Alanslet de Statistics Norway. Lo conocen bien. Su pregunta es: dice, gracias por la excelente presentación. Los últimos años hemos escuchado que la calidad de nuestras soluciones basadas en padrones tienen desafíos. ¿Pueden hablarnos acerca de la confianza general en las cifras poblacionales de Suecia específicamente? Si hay algunos llamados para suplementar y revisar los padrones que se usan. Me parece que la primera al final de la confianza con la tasa de población de Suecia, puede la pregunta. Yo creo que tenemos la confianza, sabemos que hay números que no son correctos. Por supuesto, había muchos inmigrantes hace un par de años, así que era difícil contabilizarlos, por supuesto, pero como dije antes, quizá lo mismo ocurre en Noruega, no estoy seguro, pero hay que estar ahí al menos, deben quedarse al menos un año en ese periodo es- para saber cuántos estaban viviendo en Suecia. Ese era el requisito, pero luego tenemos la cooperación con nuestra agencia de inmigrantes, con estos números coordinados corporativos para cada persona que llega a Suecia. Incluso tienen para el primer día, cuando llegan a Suecia, si van a ser parte de nuestra sociedad, necesitan un número específico. Entonces, tenemos una cooperación con ellos y podemos contar a la población sueca de otra manera, que también incluye a estas personas que se van a quedar menos de un año. La otra pregunta tiene que ver con la recolección tradicional de datos. También probablemente están hablando de evolución. Me parece que tuvimos que usar nuestro servicio para evaluar los datos, datos administrativos con una nueva perspectiva. Por supuesto, lo hemos usado antes y en tu ejemplo del censo eh, basado en padrón de 2011, usamos mucho el servicio para evaluar entonces los nuevos padrones de vivienda de diferentes maneras. Lo hemos usado, pero me parece que podemos hacer más.
de una manera común. Y si lo hacemos hoy, me parece que es una gran idea tener conocimiento de la calidad con el tiempo. Gracias entonces por esta pregunta, por esos comentarios. Bueno, me parece que esa fue una pregunta importante, pero Webjorn, abre tu micrófono porque me parece que podría ser interesante que nos compartas también tu propia experiencia en Statistics Norway respecto a esta pregunta en particular que hiciste. ¿Me pueden oír? Sí, bueno, perfecto, perfecto. Tenemos el mismo desafío que ya mencionaba acerca de los migrantes y los permisos a corto plazo y en la frontera entre los que tienen, o el límite entre los que tienen permisos de duración corta y otros de duración larga. Entonces tenemos un sistema ligeramente distinto del que tienen en Suecia. Si tienen planes de quedarse en Noruega 6 meses o más, entonces se les cuenta como parte del padrón de población de Noruega. En Suecia es un año, entonces Suecia sigue las recomendaciones de la ONU. Nosotros no tenemos tanta suerte porque nuestra agencia fiscal tiene la misma responsabilidad y ellos han usado el enfoque de los 6 meses, pero hemos tenido dificultades particulares de 0 a 6 meses, los que están aquí un tiempo corto y son parte del mercado laboral, sus hijos a lo mejor van a la escuela, reciben algunas, algunos beneficios sociales, pero no son parte de la población total noruega oficialmente. Y hemos hecho mucho trabajo en este grupo en los últimos años y similar a lo que se ha hecho en Suecia, pero esto es solo para decir que nosotros no estamos estableciendo este sistema basado en registro, no hemos terminado, tenemos mucho trabajo y es un mantenimiento constante de datos para asegurar la calidad de los datos. Gracias. Gracias. Me parece que podemos tener una cooperación que podríamos hacer una cooperación porque el gabinete sueco tiene el interés de establecer un padrón para incluir también a estas personas que se quedan menos de un año. Entonces, de hecho, hemos aprendido unos de otros, me parece a mí, una buena cooperación. Es interesante que nosotros en este tipo de reunión nos podamos conectar siendo que somos vecinos. Puedes contactarnos para que veamos si hay alguna cooperación que podamos hacer. Perfecto, gracias. Qué buena noticia. Todas las nuevas conexiones que se establezcan son excelentes. Gracias a todo mundo. Disfruté bastante de sus presentaciones. Gracias por compartir su experiencia con nosotros. Se nos agotó el tiempo. Solamente quisiera preguntar si hay alguna otra pregunta. Veo que hay más preguntas aquí en el chat. No los alcancé a ver. Vamos a verlas rápidamente. Tashidori de Bután. Los padrones poblacionales son algo en lo que hemos estado pensando desde hace mucho tiempo. Si queremos adoptar la misma arquitectura que ustedes tienen, ¿cómo podríamos colaborar con Statistics Sweden en ese sentido? Y también mencionaban acerca de los marcos de muestreo, que son bastante fuertes, y tengo la curiosidad de por qué se necesita eso. Voy a empezar con la última pregunta porque es un servicio que utilizamos continuamente. Por ejemplo, tenemos esta encuesta de fuerza laboral, tenemos una de condiciones de vivienda y tenemos otra que monitorea o para nosotros la cooperación con Europa. Entonces, por ejemplo, necesitamos marcos muestra para eso, pero también tenemos otros servicios de muestras donde no cubrimos la información que se tiene de los datos administrativos. Entonces, eh,
para tener estas muestras en el futuro. No sé, en 50 años quizá no lo tengamos, pero de momento lo necesitamos para ese propósito. Otra cuestión es que podemos colaborar. Tenemos, como muchos otros países, tenemos la cooperación con COSIDA. Me parece que Isabela, con SEDA o COSEDA, Isabela tiene el contacto de las personas para nuestra cooperación interna. Podemos hablar de eso y cómo podemos apoyar, trabajar con la misma arquitectura y otras cosas que se mencionaron hoy. Me parece que ustedes podrían contactarme a mí primero como primer punto de contacto y yo vería de qué manera les podemos apoyar, ya sea nosotros u otros países. Uf, si pudieras muy rápidamente poner tu dirección de email en el chat, estamos hablando de la última pregunta, la última. Fernanda Otalora de Colombia dice que están trabajando en el desarrollo de un registro o padrón de viviendas, pero la cobertura de registros administrativos es un desafío. Sería factible empezar con padrones que tengan una cobertura moderada y expandirse gradualmente a medida que el padrón se utiliza cada vez más. ¿Cuál sería su consejo? Me parece que pueden empezar no con una cobertura de todo, sino empezar con algo y ver cómo se puede explorar eso, cómo se puede expandir eso con otras fuentes. Empezar con una fuente, cubrir este tipo de población y luego eh, quizá cubrir otra parte. Mi sugerencia sería empezar en una dirección y luego agregar algo y luego tratar de convencer al gobierno o a otras partes interesadas, a otros actores de que proporcionen más datos, que aumenten los datos, que les apoyen, dependiendo de lo que tengan. Mi sugerencia es empezar al menos con algo y luego tratar de utilizarlo tanto como sea posible. Sí, es un abordaje gradual, paso a paso. Y también mencionaste algo importante porque puedes usar esto para poder hacer el advocacy, porque incluso si trabajamos con algo imperfecto, entonces podemos usarlo con más recursos, con más, hacerlo con que sea mejor. Entonces me gusta esa sugerencia. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ya estamos al final de nuestra sesión de hoy. Excelentes preguntas en el chat, excelentes presentaciones de la Oficina de Estadística de Suecia. Y bueno, ahora les deseo a buenas noches o a los que están todavía en la oficina, un restante de día. Y algunas personas, yo creo que en Bután probablemente ya deben estar casi durmiendo. Muchísimas gracias por hacer este esfuerzo, estar con nosotros. Muchas gracias. Adiós.